Admitiría que le gustó la atención durante los primeros 5 minutos, pero ahora ya lo estaba incomodando. Luke había vuelto a su asiento y podría decir que no necesitaba su entrenamiento shinobi para saber que todos los ojos del lugar estaban sobre él. Diablos. Incluso algunas ninfas llamaron a otros espíritus de la naturaleza para que lo espiaban desde la lejanía, viendo cómo el ahora revelado hijo de Caos comía su bistec. Conocía los rumores y las suposiciones sobre las ninfas. Si su padre tenía razón, para mañana mismo no habría, Dios, mestizo o monstruo que no supiera de su parentesco. Tratando de que la tierra se lo tragara. El joven Uzumaki ya estaba pensando en 1001 formas de torturar a su padre. Uzumaki Boruto definitivamente pagaría la incomodidad de su hijo con su propia sangre. Dejando las injurias y calumnias hacia su tutor a un lado, Luke alzó la mirada de su plato y vio que sus compañeros de mesa rápidamente desviaron la suya propia. Eran curiosos y lo habían estado mirando todo el tiempo. Ni siquiera habían tocado sus platos. Su suspiro cansado alteró por un momento a los habitantes de la cabaña 11, al menos hasta que dio voz a sus ideas. Escúchenme, y esto va para todos, no solo para los de esta mesa. Dijo el shinobi sin gritar, pero sí lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo escucharan. Después de todo, con el silencio de Ultratumba no sería difícil. Sé que les parece extraño y puedo entender su forma de actuar hacia mí. Aún así me gustaría que me tratasen como uno de ustedes. Nosotros los mestizos sabemos lo que es ser tomado en cuenta por quien es tu padre. Como entenderán, eso también ha afectado en mi vida. Principalmente en los años recientes. Dijo el rubio bajo los atentos ojos de los mestizos. Muchos entendieron a la perfección al recién llegado, en especial los hijos de los olímpicos. A lo que quiero llegar es que soy como ustedes. Después de todo, ¿acaso no todos aquí somos mestizos? Seré el hijo de Caos, pero aún más importante, yo soy Luke Uzumaki. Dijo con ánimo, al final ganándose las sonrisas de sus compañeros campistas. Sin embargo, la sonrisa que más destacaba era la de Kiron, el cual se había parado y se encontraba nuevamente en su forma de centauro. El niño tan solo notó su presencia cuando el hombre mayor puso su mano sobre su hombro derecho y, como fue natural, Luke volteó a verlo. No fueron necesarias las palabras al ver su rostro. El semidios sabía que el centauro estaba orgulloso de él. Luke. Cuando la cena termine, ven a verme a mi oficina. Por ahora disfruta de la comida con tus amigos. Viendo a su alrededor y de cómo todos ahora parecían actuar más animadamente, el rubio volteó a ver al centauro. Entendido, Kiron, ahí estaré. Con una sonrisa en su rostro, el centauro asintió y volvió a su asiento en la mesa principal, al lado del asiento vacío que debería estar ocupando el dios Dionisio. XXX. Luego de la revelación del parentesco del mestizo, la televisión había desaparecido del lugar. No es como si algún olímpico aparte de Artemisa lo hubiese notado. En estos momentos el resto del consejo estaba en un estado de locura. Incluso la siempre calmada Estia estaba al borde de un ataque de nervios. Los últimos meses realmente le había estado afectando. Cansada de toda esta mierda, Artemisa tomó el rol de su padre por un momento e intentó calmar los gritos de las fieras. Silencio. Gritó la diosa al mismo tiempo que elevaba su poder divino, casi transformándose en su forma divina por error. Al sentir el gran pulso de energía, los ojos de la sala fueron redirigidos hacia ella. Aprovechando la atención de los olímpicos, Artemisa dio un pequeño discurso. Tendría que sonar convincente si quería que no sospecharan que ella ya esperaba algo de este estilo. Gritar no soluciona nada. Tenemos que centrarnos y pensar en qué hacer. Dijo para la sorpresa de muchos la diosa de la caza. Gracias a sus palabras, muchos de ellos salieron de su estupor inicial. Desgraciadamente, Ares dijo lo primero que se le vino a la mente. Es fácil, déjenme pelear con el chico. Luego decimos que lo mate por accidente. Un silencio se había formado en la habitación y todos miraban a Ares con la misma pregunta en su mente. ¿Es idiota o qué? Al ver la falta de apoyo, el dios de la guerra se acurrucó en su asiento, decidiendo sabiamente mantener la boca cerrada y tal vez así mantener su orgullo. La siguiente en hablar fue la pelinegra diosa de la sabiduría. No podemos matarlo, idiota. Si el chico muere por nuestra culpa, nosotros seremos los próximos. Nada nos protege contra el caos. Él literalmente puede hacer lo que quiera. Incluso podría desvanecernos con solo pensarlo. Dijo la temblorosa diosa. No estaba preparada para esto y no le gustaba no tener un conocimiento previo. Un hijo de caos, eso simplemente nunca había ocurrido y por algún motivo nadie esperaba que pasara. Simplemente era extraño y nuevo. Como era sabido, los inmortales no recibían muy positivamente los cambios.
Y toda esta situación era un cambio gigantesco en la política divina, ante ellos había una posible línea directa con el creador del todo, alguien el cual tenía la capacidad de hacer cosas que incluso para un dios eran imposibles. Artemisa había continuado su charlatanería, pero para este punto nadie, ni siquiera Apolo, le estaba prestando atención. Todos estaban ideando formas de obtener el favor de Luke para que éste interviniera de forma positiva ante su padre. Todos estaban de este modo, bueno, casi todos. Artemisa estaba furiosa de que nadie le prestara atención, ni Afrodita estaba meditando algo en un estado catatónico. Aún no salía del shock por algún motivo. XXX. La cena había sido dejada de lado en la mesa 11 y una ronda de preguntas había comenzado hacia el hijo de Caos. La desconfianza del ambiente había sido dejada de lado y la cercanía con la que fue recibido había vuelto. Dime viejo, ¿tu mamá te dijo cómo conoció a tu padre? Preguntó un legado de Hermes, el cual tendría alrededor de la edad de Luke. Un codazo fue lo que recibió por parte de su hermana, la cual estaba sentada a su lado. Eres muy brusco, dijo ella, apenada por lo sinvergüenza que su hermano era. Por su parte el Uzumaki se rió y contestó la pregunta. La verdad es que no, ella nunca me lo dijo. Aún así viví con ella hasta mis 8 años, luego me escapé de casa y 2 años más tarde pasé a vivir con mi padre. Dijo como si nada el rubio. La vena dramática que había heredado de su padre salió a la luz y esperó las reacciones de sus compañeros. Oh, él las había disfrutado, sus mandíbulas casi tocaban el suelo y sus caras eran pálidas como las de un fantasma. ¿Tú qué? Contestaron ellos con incredulidad en su rostro. Luke había estado viviendo con su padre piadoso. Eso es imposible. Ningún dios tiene permitido criar a sus hijos semidioses, dijo una ruidosa hija de Hermes. Bueno, eso es cierto, pero Lord Caos no es un dios y dudo que las leyes antiguas apliquen para él, dijo un chico con lentes, el cual era hijo de Hermes y bisnieto de Atenea. Al tener en cuenta la nueva información, la cabaña 11 asintió en comprensión. Se sentían un poco tontos al olvidarse de ese detalle. El chico de lentes volteó la cabeza y miró con sus calculadores ojos tormentosos al primogénito de Caos. He de suponer que por ente tú no eres un semidios, sino algo más, tal vez un semiprimordial sería el término correcto, dijo con la cabeza a un lado el chico de 12 años. Ante la mirada inquisitiva del descendiente de Atena, Luke se estaba rascando la cabeza nerviosamente. No sé qué decirte, jamás me detuve a pensarlo realmente, siempre pensé en mí como un mestizo. La respuesta no pareció satisfacer al muchacho, el cual parecía tener un leve ceño fruncido, aunque el reflejo de sus lentes no les permitía decirlo con claridad. Lo entiendo como sea, en la cabaña podrás responder más de nuestras preguntas. Por el momento sería mejor que te vayas. Alzando una ceja con curiosidad, el Uzumaki preguntó. ¿Por qué? Puedo hacerlo ahora si quieres. Sin embargo, el niño negó con la cabeza. No, Quirón te está esperando y eso fue hace 1 hora. Si no se dieron cuenta, somos la única mesa que quedó, el resto ya se han ido a sus cabañas. Al ver a su alrededor, Luke entró en pánico. Diablos había dejado implantado al amable centauro. Yo que tú me apresuro, así como lo ves, Quirón puede ser muy intimidante cuando está de malas, dijo el joven con un escalofrío al final, el cual generó un efecto dominó en sus hermanos y sobrinos. Nadie, absolutamente nadie, quería ver a un Quirón enojado. Al escuchar las advertencias de sus nuevos amigos, Luke hizo algo sabio y decidió correr lo más rápido que pudo hasta la casa grande en donde la oficina del centauro se encontraba. Algo nervioso abrió la puerta principal y recordó las indicaciones que Josh, el descendiente de Atenea e hijo de Hermes, le había dado. Con cada paso que daba, el viejo piso de madera de la casa emitía un ruido distinto. Luego, cuando llegó al final del pasillo principal, giró a su derecha y ahí se encontraba, al final del nuevo pasillo había una puerta que decía en un grabado en griego antiguo: Oficina de Quirón, toque la puerta y pase. Siguiendo las indicaciones dadas, el joven Uzumaki hizo lo indicado, tocó la puerta y después de 5 segundos la abrió. Al levantar la vista se encontró con el director de actividades nuevamente en su silla de ruedas detrás de un gran y pesado escritorio de roble. Sobre este se encontraban algunos papeles que el centauro parecía haber estado leyendo. Me alegra que vinieras, chico, por un momento pensé que te habías olvidado de nuestro encuentro, dijo el hombre con un tono cansado en su voz. Eso y las ojeras que se le estaban formando delataba que la hora de dormir del anciano ya había pasado hace tiempo. Lamento la demora, me quedé hablando de más con mis compañeros y apenas me acordé vine para aquí de inmediato, dijo algo apenado el semidios rubio. Si bien suspiró con cansancio, una pequeña sonrisa se podía notar en el rostro de Quirón. Era bueno ver que el muchacho podía relacionarse con otros mestizos.
Bien, no pasa nada, chico, aún así lo que tengo que decirte es de suma importancia. Tiempos peligrosos se acercan, me temo que estás bajo la mirada de los dioses, chico. Dudo que tu parentesco pase por alto. Dijo con preocupación en su rostro el mentor de los semidioses. No era secreto que los dioses solían espiar a sus hijos cuando era la hora de la cena. En el peor de los casos algún olímpico lo había visto y en estos momentos una reunión del consejo se estaba celebrando al respecto. Lastimosamente Quirón pensaba que esto último era lo más probable. Zeus no le hubiera permitido a Dionisio sino. Mientras el centauro meditaba sobre la política que los dioses tomarían ante el hijo mestizo de Caos. Este último no había pensado al respecto. ¿Porque ellos se interesan en él? Sabía que su existencia causaría un pequeño terremoto ahí arriba, pero nada más que eso. Recién ahora se percataba de lo valioso que era. Por un breve momento Luke miró sus manos, las cuales cerraba y abría en pequeños intervalos. Había descubierto un nuevo poder para incrementar más su fuerza, el poder político. XXXX. La reunión había terminado y cada dios se había retirado a sus aposentos a pensar formas de ganarse el favor del hijo de Caos. Por su parte Atenea ya estaba ideando formas de ser parte de la vida del joven. Ella tenía planeado ser una mentora para el joven, con algo suerte lograra desarrollar algo de influencia sobre el muchacho. Podría ahorrarse muchos favores y tal vez podría ayudarla con su situación sobre su juramento en el río Estigia. Su inmersión en sus propios pensamientos era tal que ni siquiera se había percatado que Afrodita no había hablado ni una sola vez en el camino a casa. Algo no estaba bien con ella, pero Atenea no lo había notado. Cuando llegaron a su hogar notaron que todas las luces de la casa estaban apagadas excepto la de la sala. Naruto posiblemente no pudo hacer a sus hijas esperar más y les hizo la cena para poder al fin acostarlas. Algo dudosas ellas abrieron la puerta, esperando encontrarse con un molesto o enojado padre. Nada de eso. Apenas ingresaron a la vivienda Naruto dejó los trastos limpios a un lado y fue rápidamente a recibir a sus prometidas. Antes de que Atenea siquiera pudiera decir una palabra en disculpa por no avisar que llegarían tarde, Naruto las envolvió a ambas en un gran abrazo de oso. Incluso la algo inexpresiva Afrodita se permitió una sonrisa. Los abrazos de su novio eran los mejores. Me alegra que hayan vuelto, estaba empezando a preocuparme de que no llegaran. Dijo el hombre, el cual era casi una cabeza más alto que ambas diosas. Con un suspiro de cansancio, la agotada diosa de la sabiduría fue la que habló. Si lamento eso, ha pasado algo muy surrealista. Tomando un pequeño respiro y dando un pie atrás de su enamoramiento, Atenea lo miró fijamente y soltó la bomba. Naruto, Caos ha tenido un hijo, ha tenido un mestizo, dijo la diosa mientras agarraba fuertemente las manos del shinobi para denotar lo grave de la situación. Ante las palabras de la diosa, Naruto simplemente se quedó en silencio durante un momento. Desde el nacimiento de Anabetel había leído mucho sobre la mitología griega y sabía a quién le pertenecía el nombre que infundía tanto miedo en su pareja. Aquel que lo creó todo. El que todo lo sabe y todo lo puede, alguien que miraba a los propios dioses como un humano miraría a una hormiga, y al igual que ellos, él no tendría miedo a aplastarlos si se cruzaran en su camino. Tragando algo de saliva, Naruto suspiró en aceptación y una preocupación evidente. Esto era algo realmente serio. Por su parte, la mirada vacía de Afrodita había desaparecido y la resolución se había creado en su rostro. Como era de esperarse, sus burbujeantes rasgos habían surgido. Aún así, ella estaba callada con una pequeña sonrisa en su rostro. Tal vez esto le ayude a Naruto a recordar mejor sus nubladas memorias. XXXX. La charla había terminado y Quirón mandó al joven a la cabaña de Hermes. No es como si hubiera una de Caos. Al menos no de momento. Apenas habían pasado unas pocas horas desde su reclamación. El joven hijo de Boruto estaba mirando sus pies al caminar. Sin embargo, en su mente se estaba preparando para los próximos días. Si hacía las cosas bien, sería él el que tendría influencia sobre los dioses. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando tan solo sus insanos reflejos de shinobi lo salvaron de besar el suelo. Había chocado contra los escalones de la cabaña 11 y por estar sumergido profundamente en su mente casi cae al suelo, maldiciendo en la lengua de las naciones elementales, o como se le decía ahora, japonés. El chico no miró atrás y algo frustrado entró al lugar deseando que nadie hubiera visto eso. Para su desgracia, la figura de un gallo en la rama de un árbol estalló en una nube de humo, o el clon tendría que pasarle esta información a su jefe de inmediato. Apenas pasó bajo el umbral de la puerta, él pudo escuchar el caos del lugar. Al parecer una persecución estaba en proceso. Agárrenlo. Ese maldito pollo robó mi brasier. Gritó una colérica legado de Hermes.
Tras ella un montón de otras mujeres actúan con furia y al igual que ella persiguen al ave con ganas de rostizarlo, al parecer el animal también las había ultrajado de la misma manera. Luke incluso con su velocidad sobrehumana por poco siquiera logró esquivar al animal y a la muchedumbre de mujeres enfurecidas que lo perseguían por toda la casa. Para su seguridad él rápidamente trepó por una de las vigas de madera del techo, una vez que estaba a salvo logró recuperar el aire. ¿Qué demonios estaba pasando y por qué un gallo había robado la ropa interior de sus compañeras? Preguntas como esas eran las que se habían formado en la cabeza de Uzumaki, ¿de dónde había salido ese pollo y cómo era tan rápido? Desde las alturas el primogénito de Caos veía la destrucción que la persecución había generado, viendo por fin a detalle el lugar notó que muchos de los integrantes masculinos del lugar estaban en el suelo fuera de combate o escondidos detrás de un mueble. Posiblemente muchos de ellos intentaron atrapar al gallo y fracasaron rotundamente o fueron accidentalmente aplastados por la muchedumbre furiosa. En cualquier caso el Uzumaki estaba dando sus condolencias a sus compañeros caídos. Esa puta gallina, cuando la atrapen voy a comérmela viva. Luke levantó la vista y notó que a 2 vigas de él un enojado Josh se encontraba maldiciendo al gallo que entró a la cabaña, por lo revuelto de su cabello y notando que le falta un cristal a sus lentes era de suponer que el niño había tenido un encuentro contra él. Josh, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay un gallo en la cabaña? Con sus penetrantes ojos tormentosos el joven miró al hijo Caos. Las ganas de matar al ave aún en su rostro. Al principio no la notamos pero creo que entró aquí con nosotros. Cuando volvimos aquí y cada quien se fue a su cuarto, no pasó mucho tiempo hasta que esto comenzó. Esa ave desgraciada estaba robando la ropa interior de las chicas y eso nos trajo a este estado actual. Que no te engañe Luke, por lo que pude ver ese pajarraco es capaz de multiplicarse y usa ataques de viento, no sé cómo lo hace. Solo nos queda suponer que no es un ave común y corriente. Dijo seriamente el joven, los planes para capturar al ave ya se estaban creando en su mente, por su parte Luke tenía la vista baja y un tinte rosado de vergüenza. Diablos, ¿por qué tenía que ser el que conocía a todos los tipos raros? Antes le parecía raro que un gallo robara ropa pero si las habilidades que Josh describía eran correctas solo podía ser una persona o mejor dicho un solo gallo. Roaster Fighter. Ven aquí o le diré a tu hermana que lo hiciste de nuevo. Gritó desde el fondo de sus pulmones el hijo de Caos, su grito logró su cometido y no solo llamó la atención del gallo sino también la de la muchedumbre la cual se quedó en seco al ante lo próximo. Mocoso. Nunca antes me alegré tanto de verte. Ayúdame y quítame a estas locas de encima. Dijo el gallo en perfecto inglés, haciendo que las mujeres que antes lo perseguían ahora se asustaran de la muerte de él. La gallina habla. Gritó la líder del grupo la cual estaba casi tan pálida como un fantasma. Fue la respuesta de muchas de sus perseguidoras, alterándolas hasta el punto de que huyeron del que hace hasta tan solo unos segundos estaban persiguiendo. Ante esto Roaster levantó una ceja, se suponía que eran semidiosas. ¿En serio un ave que habla produce esa reacción en la gente? Sin desear tentar su suerte el gallo se alzó de hombros y de un salto llegó hasta donde Luke se encontraba. Mocoso. ¿En dónde estabas? Esas niñatas casi me despellejan vivo. Por suerte soy más rápido que ellas. Dijo el animal mientras hurgaba entre las plumas de sus alas. El Uzumaki estaba por responder pero se quedó en silencio en como un enfurecido niño de 12 años saltó sobre el gallo parlanchín, sin mucho esfuerzo Roaster Fighter esquivó al niño y por consecuencia este cayó al suelo quedando completamente inconsciente. Y con ese son 17 mocosos. Dijo el gallo con lo que parecía ser una sonrisa en su rostro, burlarse de Josh fue un error ya que se olvidó que tenía a Luke por delante. En un rápido movimiento el joven rubio usó sus 2 manos para agarrar el cuello y patas del animal dejándolo completamente inmóvil. Girando su cabeza para ver a su atacante, Fighter se encontró con la mirada ensombrecida de Luke. Tan solo se podían distinguir sus ojos y no había que ser un genio para saber que estaba enojado. Habla pajarraco de tercera, ¿cómo estás en el mundo humano? Pensé que mi padre te había prohibido entrar a este plano. Con algo de falta de aire aún así el animal se las arregló para responder. Si así es, Boruto me lo prohibió después del incidente del archiduque de Austria pero vamos. ¿Cómo iba a saber yo que eso generaría una guerra mundial? Dijo con algo de indignación el gallo. Claramente estaba jugando la carta de la víctima. Como sea, el si soy inocente o no no es tu problema. Tu padre me asignó para ayudarte con tu entrenamiento durante el verano, así que prepárate niño porque te haré pasar por un infierno. Dijo el pollo con clara malicia. Ante las palabras del mismo,
Luke no pudo entender cómo su padre asignó a Roaster de todos los pollos de su convocatoria para ser su maestro. Sabía que él era poderoso, diablos él jamás pudo derrotarlo siquiera tocarlo, pero también era con el que peor se llevaba. Hubiera preferido que le asignaran a la hermana de Roaster, Sar, a la líder del clan de las aves y posiblemente la gallina más educada y amable que él haya conocido. Pero no. Su padre estaba obstinado en hacerlo sufrir, en su lugar le había enviado al gallo más pervertido de todo su clan. Como si tuviera el don de la clarividencia Luke ya se podía imaginar los problemas en los que este pajarraco le metería y cómo posiblemente haría que todas las campistas lo odien porque ellas pensarían que Roaster era su mascota. Sí, mucha mierda estaba en camino. XXXX. Con que así está la cosa, cielos no me esperaba esto, dijo Naruto. Estaba sentado en el sofá de la sala y Atenea estaba sentada a su lado derecho. Esta recién había terminado de relatarle cómo toda la reunión del consejo había transcurrido y como tal Luke fue reclamado. Nadie lo esperaba cariño, aún así creo que podremos sacar ventaja de esto. Dijo la diosa del amor mientras jugaba con el dorado cabello de su novio. Afrodita tiene razón Naruto, si nosotras dos nos ganamos la confianza del niño podríamos incluso convencerlo de que las niñas están bajo la protección de su padre. Dijo Atenea con un brillo calculador en sus ojos, quería proteger a su hija y a su hijastra a como de lugar. Ella no permitiría que nada las dañe. Bueno, supongo que tendrán que ir al tal campamento mestizo de forma regular. Dijo Naruto tratando de ocultar un poco la tristeza que le producía, sus amantes tendrían que estar menos tiempo en casa si querían cumplir su misión. Ante eso Atenea está por agarrar la mano de Naruto y recordarle que solo sería por este verano, pero la melodiosa voz de Afrodita la detuvo. Nada de eso cariño, esta será tu misión. Tú lograrás desarrollar un vínculo con el chico mucho más rápido que nosotras. Dijo la diosa de la belleza con una sonrisa en su rostro. Por su parte Naruto la miraba extrañado ante su declaración y Atenea con un ceño fruncido. Sé que Naruto se relaciona mejor con jóvenes que nosotras. Aún así es un peligro llevarlo al campamento, los otros dioses nos atraparán al instante. Dijo la diosa de la sabiduría recalcando lo obvio. Tonterías, él puede suprimir su chakra y literalmente es un ninja. Créeme que él lo hará mejor que nosotras. Dijo Afrodita firme en su postura, lo cual hizo que el ceño fruncido de su novia volviera a su rostro. Ella estaba a punto de argumentar en su contra, mas fue detenida por la voz de Naruto. Tal vez eso sea cierto Dite. Pero no creo que ustedes dos no puedan lograrlo, también Tea tiene un punto, es probable que en algún momento me atrapen. Dijo Naruto tratando de razonar con su novia, apreciaba que creyera en él pero a diferencia de ella su integridad física y posiblemente la de sus hijas corría peligro si él era capturado. Girando su cabeza ella miró fijamente a su rubio favorito y le hizo una pregunta que no se esperaba. Naruto, ¿cuál es el apellido de soltera de tu madre? Dijo ella de una forma casual mientras tenía su mano sobre las marcas de bigotes de su novio. Algo atónito por la espontaneidad de la pregunta, el retirado Kage respondió. El apellido de mi madre era Uzumaki y fue el apellido que usé durante la era Shinobi. Dijo todavía algo perplejo el rubio. Afrodita sabía la respuesta porque le preguntaría eso ahora. Sin embargo él se sorprendió aún más al ver la cara pálida de Atenea. Estaba tiesa como una piedra. Demonios, como ella se había olvidado de algo como eso. Como no lo había notado. Alzando la mirada, la diosa de la sabiduría tenía clavados sus ojos en las cuencas oculares de su novio, tomando algo de aire ella habló mientras Afrodita le sonreía con alegría. Al fin había entendido el por qué quería que Naruto hablara con el chico. Naruto, el apellido del muchacho era Uzumaki, su nombre es Luke Uzumaki. Naruto estaba pálido, tan así que incluso siendo inmortal parecía que visitaría a Caronte más pronto que tarde. Esto no podía ser verdad. Tenía que haber un error, esto era imposible. XX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 
realizada por la propia Atenea y en ella se podía ver una imagen de Luke a la hora de su reclamación. Esta había sido sacada del propio recuerdo de la diosa. Ya lo revisé, mi último hijo fue Genghis Khan. Es imposible que ese chico sea mi nieto. Dijo el Namikaze muy alterado, esto no estaba bien. ¿Cómo esto había ocurrido? Según los recuerdos que le dejó su otro yo, él nunca tuvo hijas y su último hijo murió hace más de 800 años. Atenea por su parte estaba sumida en sus pensamientos, ideando formas de acercar a Naruto y Luke y teorizando cómo esto pudo ocurrir. Por su parte Afrodita estaba consolando a su novio frotando su espalda. Bueno, no sé cómo, pero las pruebas están ahí.
Si no fuera por la forma de su rostro, él es idéntico a ti, solo que tiene un solo par de marcas. Piénsalo. Si tienes 3, las chicas tienen 2, es fácil suponer que tus nietos tendrán 1. Dijo ella uniendo los puntos que Naruto no quería unir. Suspirando con cansancio, Naruto volvió en sí. Lo sé. Es solo que me tomó de sorpresa que mi otro yo no me avisara que tengo otra hija, dijo el padre de las semidiosas. Su otra hija debería tener entre unos 35 a 45 años en la actualidad. Tal vez ellos no se llevaban bien y por eso pensó que sería mejor que nunca la conociera. Al ver el estado de ánimo de su pareja, ella intentó animarlo. Oh, no pongas esa cara, ahora eres abuelo. Dijo ella intentando hacer su ánimo lo más realista posible. Sí, ya lo creo, yo soy un abuelo. Fin capítulo 12.